todos, muchas gracias por darle clic en el video. Mi nombre es Olenka, pero la gente me llama Ole. En el video de hoy voy a estar haciendo un video que quise hacer desde hace mucho tiempo, y es hacer el video comparación del iPhone 8 Plus con el iPhone 12 Pro Max. Si pudieron ver mi anterior video, ahí hice el unboxing del iPhone 12 Pro Max que tengo ahorita. En realidad hoy día acaba de salir el anuncio del iPhone 13. Estoy debatiendo entre si comprarlo o no. Yo estaba planeando hacer unos videos más cinemáticos de los lugares que vaya a visitar en mi país, entonces justo tenía esto en plan y sale el Cinematic Mode que sacaron con este iPhone 13, que es técnicamente el mayor cambio que le hicieron, y al final decido hacer el cambio y la actualización al nuevo iPhone. Ustedes van a ser los primeros en verlo. Estén 100% seguros que va a haber un unboxing de él. En este video voy a estar haciendo la comparación de la cámara del iPhone 8 Plus con la del iPhone 12 Pro Max. Para que vean la diferencia, tengo diferentes maneras en las que las puse a prueba las dos cámaras. Que vean pues todas las posibilidades que ustedes pueden tener al grabar con el iPhone 8 Plus y qué tan diferente se ve con el iPhone 12 Pro Max. Bueno, ahorita yo tengo acá el iPhone 8 Plus. Es en el color dorado. Voy a insertar un pequeño clip ahorita para que ustedes puedan ver la diferencia en el color y en el tamaño con el iPhone 12 Pro Max, que ahorita lo estoy usando para grabar este video. Entonces entra el clip en este momento para que ustedes puedan ver cómo se ve. Pero pues es un celular muy lindo el iPhone 8 Plus, o sea, de verdad me gusta demasiado. Nada más que lo hice caer y lo rompí. Fue el primer iPhone que rompí en mi vida, literal. Les voy a leer algunas diferencias que tienen en cuanto a su pantalla, cámaras, etcétera, etcétera. El 12 Pro Max tiene una pantalla mucho más grande y el 8 Plus su pantalla es más chiquita, especialmente porque tiene los bordes y tenemos el Touch ID todavía. El iPhone 12 Pro Max tiene Face ID. El iPhone 12 Pro Max dura 6 horas más que el iPhone 8 Plus. La cámara, que es lo que vamos a estar comparando hoy día, las dos son de 12 megapíxeles, nada más que en este caso el iPhone 12 Pro Max tiene un lente más, que es el ultra gran angular. La cámara frontal es de 12 megapíxeles en el iPhone 12 Pro Max, en el iPhone 8 Plus es de 7 megapíxeles. Técnicamente el iPhone 12 Pro Max tiene muchas nuevas pequeñas cosas que aumentan a la cámara, como el Night Mode, que es el modo noche. Tiene una gran mejora en la estabilización del video y muchas cositas más que van a poder ver aquí en la prueba de las fotos y videos que tomé. Así que voy a dejar de hablar y les voy a mostrar. Literalmente intenté tener todas las versiones posibles, de día, de noche, con flash, sin flash, en portrait mode, sin portrait mode. Ahí se los dejo. ¿Estás grabando, Ole? Sí. No sé cómo grabar. No, el 60% muy bien. No, pues digamos, nos entramos, digamos, vos y yo, y comenzamos a saltar, se va a dejar hacer. Dale. Nani. No sé. Arte.
Si no se vio, ahí ya se vio. Cubo de Minecraft. Tu cubo de Minecraft. No me llegó nada, ahí sí me llegó. Otra vez. Bueno, ya pudieron ver todas las fotos y videos que tomé. Fueron algo, cositas rápidas. No fue algo tan producido. Quería ver cómo funcionaban estas dos cámaras así en un uso diario, que es como que agarras el celular, agarras, tomas la foto y ya. Pero creo que sí se puede ver las diferencias entre los dos. Obviamente el iPhone 12 Pro Max es mejor, pero el 8 Plus no se queda atrás, especialmente en las fotos de día. Lo que sí creo que sí se queda un poquito atrás es todo lo que es de noche en los videos, el flash no, o sea, la diferencia es abismal con el video que toma el iPhone 12 Pro Max de noche especialmente. Pero como les digo, de día creo que sí hace un muy buen trabajo. Creo que eso sería todo. Espero que les haya servido este video de alguna manera, que hayan podido ver las diferencias que querían ver, que esto les ayude en tomar una decisión. Creo que eso sería todo. Si les gustó el video, no se olviden de darle like ahí abajo. Si quieren seguir viendo contenido mío y videos como este, no se olviden de suscribirse para no perderse ningún video mío. Y pues eso, creo que eso sería todo. Muchas gracias por mirar y pues hasta la próxima. Chao, chao.